cerrando la semana con un dato importante, por lo menos de la economía. A modo de resumen, esta semana se conoció la inflación acumulada del 2018 y también la inflación de diciembre. Nos acompaña Alejandro Roba, él es economista. Alejandro, gracias por venir. No, gracias Adrián por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, el miércoles creo que fue el día que dábamos nosotros la inflación acumulada de todo el 2018, la más alta desde 1991. Es cierto, tenemos una inflación del año 2018 medida por el índice de precios del consumidor, o sea, que refleja los precios de todo el país, de casi 48%, la inflación más alta de los últimos 27 años, y lo que está denotando es que es una inflación tan alta que ha hecho añicos el bolsillo de todos los trabajadores y los sectores populares y, como todos sabemos, los salarios el año pasado no han crecido en promedio ni un 30%, ni hablar de las jubilaciones, el salario mínimo. Entonces, el dato que acompaña ese dato de 48% me parece que es el dato de que los salarios o los ingresos no han crecido ni la mitad o casi la mitad de ese número, con lo cual la economía por eso se cayó a pedazos durante la mayoría del año 2018. Se están conociendo entre 15 y 20 promesas que Mauricio Macri no cumplió en estos 3 años de gestión. Sí. Ya ha comenzado el cuarto año de su mandato. Yo tengo algunas de las promesas de Macri, te las voy a ir leyendo y vamos a conversarlas. A ver, la primera, usted va a recordar muy bien, pobreza cero. Es cierto, es un dato de la realidad que la pobreza no solamente no fue cero, sino que ha subido por arriba del 30% en el periodo Macri, digamos, es una promesa, primero era una promesa que era difícil de cumplir, lamentablemente muchos han creído que era una promesa cumplible y la realidad es que en lugar de bajar la pobreza ha aumentado. Alejandro, bueno, en otro de los puntos también de las promesas que no cumplió Macri, cuando decía él, no voy a devaluar. Bueno, la devaluación en el periodo Macri, pensemos que el dólar estaba a 9 pesos y hoy está a 38, o sea que hay una devaluación de arriba de 200 y pico %. Tenemos un problema en eso, es que aparte decían que por más que se devaluara, no iba a ir a los precios, ¿no? Esa fue, digamos, el error de movida del gobierno, que empezó con una devaluación muy grande y comenzó una espiral inflacionaria durante todo el año 2016, el 2017 el dólar un poco más planchado bajó y el 2018 por arriba de los guarismos de inflacionarios del año 2016. Bueno, ahí está, en lo que tengo yo la lista, en el quinto lugar, está la frase de Macri cuando dice, el dólar no va a ser un problema. Ayer tocó los 39 pesos. El dólar siempre es un problema en la Argentina porque repercute básicamente como uno de los costos más grandes. La inflación en nuestro país tiene dos componentes claves, el tipo de cambio, o sea, el dólar, y en este caso las tarifas. Las dos fueron promesas incumplidas. Primero, que las tarifas no iban a aumentar y que el dólar no se iba a devaluar. Entonces, en esas dos promesas incumplidas está el efecto de una inflación que supera como te decía, 150, 160% en estos 3 años. Y falta todavía el 2019. Mira, te voy a hacer escuchar, Alejandro, la palabra del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Habló esta mañana y vamos a escucharlo, después quiero escuchar tu opinión. La consolidación fiscal de la Argentina está ocurriendo ahora, no es algo que va a ocurrir. Lo que hemos hecho en estos primeros 3 años de gestión del presidente Macri es inédito, y esperemos continuar por esta senda de saneamiento de las cuentas públicas para la Argentina, porque eso permite menos impuestos, menos carga para el sector privado, menos déficit, menos emisión de deuda y un camino más fácil hacia el crecimiento y la prosperidad. Argentina ha cumplido las metas fiscales con las que nos comprometimos ante los argentinos, ante la sociedad, las metas que pensamos que son las que ayudan a la Argentina a tener una macroeconomía más sana y más ordenada, y en el camino de cumplir con eso también hemos cumplido las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional. Argentina va a tener una revisión de su programa en el mes de febrero por parte del directorio, pero pensamos que una vez cumplidas las metas y dado que también el Banco Central ha cumplido las metas cuantitativas del programa, vamos a acceder
al desembolso que corresponde en el mes de marzo de 10.800 millones de dólares, que es la mitad de los desembolsos que vamos a recibir del fondo aproximadamente en el año 2019, con lo cual es muy, muy importante este paso que hemos dado, porque asegura también la liquidez disponible para la Argentina en este año que estamos comenzando. Bueno, el gobierno está cumpliendo a rajatabla la tarea que le encomienda el Fondo Monetario Internacional, pero ¿a qué costo cumple el gobierno las metas fiscales que le propone el FMI? Mira, fíjate, escuchábamos recién al ministro de Economía, no habla de ninguno de los problemas reales de la economía argentina y de los argentinos. Habló de desembolsos, de la economía financiera, de lo que ellos llaman ahora consolidación fiscal, que es ajuste fiscal. Entonces, por supuesto que le está hablando el Fondo Monetario Internacional, pero no se está ocupando de esto que vos decís. ¿Cuál es el costo de este ajuste? El costo es las tasas al 60%, que por ejemplo financieras que operan en el país están dando créditos a jubilados, a personas de bajos recursos, a 2 años a más del 400%, digamos, eso es usura, no se veía en la Argentina eso de tiempo de la hiperinflación. Tenemos el dólar, por supuesto, tranquilo en 38, 39 pesos, pero a un costo elevadísimo en términos de la economía, puestos de trabajo perdidos, salarios que han caído. Entonces, el ministro le está hablando al fondo, porque hoy por hoy lo único que les interesa es cumplir con las metas del fondo. La gente no tiene ni idea de lo que está hablando, pero sí siente todos los días que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha sido lo que ha provocado no solamente la crisis del año que viene, del año pasado, sino la crisis de este año, porque al no poder hacer políticas contracíclicas, políticas que puedan hacer que la economía se recupere por el acuerdo con el fondo, la economía va a seguir estancada y lo que hoy tenemos, que es una recesión que comenzó desde el mes de abril, va a seguir durante todo el año 2019, no tengo dudas, porque el gobierno no va a poder hacer nada para revertirlo. Y los motores de la economía están completamente parados. Por ejemplo, el consumo interno. El consumo interno, eso iba, porque uno escucha la conferencia de Duhovne y no se lo escucha decir la palabra producción, desarrollo, trabajo. ¿El mercado interno va a seguir paralizado durante el 2019, Alejandro? Sí, pensá que ninguno de los ministros que tuvo este gobierno, ni los presidentes del Banco Central, pusieron énfasis sobre el tema de la producción y el trabajo argentino. Al contrario, siempre han dicho que el problema lo tenían los sindicalistas, los trabajadores, las pymes ahora parece que no son competitivas. Cuando vos tenés una economía que le abrís la economía, aumentás las tarifas, bajás el consumo interno, la verdad que cualquier empresa, una empresa alemana de alta categoría, de alta competitividad, en un escenario económico como el que planteó el gobierno de Macri, hoy estaría paralizada y despidiendo trabajadores. Eso es un problema del modelo y no tiene que ver con la voluntad o no de los empresarios pymes de nuestro país, que han sido gladiadores estos 3 años para no cerrar. Alejandro, ¿es un gobierno que va solucionando sus problemas metiéndole la mano en el bolsillo de la gente? Mira, los datos que tenemos que dio el INDEC sobre el tema de la distribución del ingreso dicen que a fines del año 2015, de toda la torta, digamos, de la economía argentina, los trabajadores se llevaban el 52%, hoy se llevan el 45%, o sea, esos 7 puntos menos que pasaron de los sectores del trabajo al sector del campo, de las compañías energéticas, de los bancos, son 7 puntos menos que no van al mercado interno, porque los trabajadores esos ingresos los vuelcan completamente al mercado interno. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es esto, una transferencia completa de ingresos de los sectores populares y de las clases medias a los sectores más concentrados. Y se nota en la calle, se nota en las vacaciones, se nota la capital federal, que en enero siempre estaba vacío. Hoy, cuando venís, pues yo soy de Luján y vengo de vez en cuando, hoy por ejemplo acá a la capital, me doy cuenta que hay mucha gente que no se ha ido de vacaciones porque no se puede estacionar, es como si estuviéramos en diciembre. Entonces, la economía real, que es lo que nos interesa a todos, justamente es lo que el ministro no ha tocado en su conferencia de prensa, porque él habla directamente al Fondo Monetario Internacional. Lo único que están esperando es cumplir con esas metas, que cumplir las metas con el fondo, lo hemos vivido en la década del 80, 90, es meterle la mano en el bolsillo a los argentinos
externos para con esos pesos que toma el gobierno pagar la deuda externa que el propio gobierno ha tomado. Entonces es un círculo vicioso que ya hemos conocido y que termina siempre con una situación de vulnerabilidad para los sectores populares y un posible default que si no es este año será el año que viene, lamentablemente. En la lista, Alejandro, de promesas incumplidas también me figura acá la lluvia de inversiones. Esto Sí. lo dijo el presidente durante la campaña, que él ni bien iba a asumir, iban a llegar las inversiones a Argentina. ¿Llegaron o no llegaron? Bueno, todos sabemos que no solamente no llegaron, sino que los dólares que vinieron solamente a hacer ganancias financieras, el año pasado se empezaron a ir. Y aparte, es claro, si los funcionarios de este gobierno tienen su plata en el exterior, le están pidiendo a empresarios y financistas extranjeros que vengan a poner la plata en el país. La verdad que no se entiende, porque primero deberían dar el ejemplo y traer ellos su dinero a invertirlos en el país. Con lo cual no vinieron, y no vinieron por una razón clave. Nadie va a venir a poner plata en un país que se está achicando. Si este país creciera, si este país tuviera cada vez más fuentes de trabajo abiertas, no solamente vendrían capitales extranjeros, sino que los propios capitales locales se invertirían en el sector productivo, pero con tasas del 60%, cualquiera que tiene un excedente en pesos lo va a volcar a la especulación financiera, que es lo que está pasando, que es otra bomba de tiempo que se va a destrabar lamentablemente en los próximos meses, porque son un montón de pesos que el gobierno va pagando de intereses a esas posiciones financieras, esos LELIQ, las ex-LEVAC y los plazos fijos, que en el momento que la economía argentina ya tenga un horizonte electoral más claro y que el gobierno, como seguramente va a pasar, va a estar comprometido en las próximas elecciones, esos pesos se van a volcar al dólar y la emisión de esos pesos que está haciendo el gobierno se van a volcar a la compra de dólares con una nueva devaluación del peso. Bueno, ayer lo decía Hugo Yasky en Rosario, hubo una movilización muy grande de antorchas contra el tarifazo, y Yasky decía que antes el ciudadano, las familias, utilizaban el aguinaldo para irse de vacaciones. Bueno, ahora no. Ahora lo utilizan para pagar deudas, para pagar las tarifas de los servicios públicos que quizás esta familia no ha cumplido con el pago y trata de ponerse al día, ¿no? Bueno, pensá que hay gente que saca créditos para pagar las tarifas, cuando antes los créditos eran para irse de vacaciones, para comprar electrodomésticos. El programa Ahora 12, que todavía está en marcha, que ha relanzado el gobierno, tiene una tasa de interés del 40% anual, cuando durante el gobierno anterior era tasa cero. O sea, no solamente no se promueve el consumo, sino que los instrumentos financieros están solamente para que los bancos ganen dinero, que no está mal, porque siempre han ganado dinero. El tema es que no pueden ganar dinero a expensa de las pymes, de las familias, de los sectores más vulnerables, porque yo te decía, estas financieras que están prestando al 400% a 2 años, le están sacando el dinero a aquellas familias que no pueden acceder al mercado formal, que tampoco tienen un préstamo regalado, serán al 100%, pero imagínate esa diferencia, y justamente aquellos trabajadores, aquellas familias que no pueden pagar la tarjeta de crédito y pagan el mínimo, se les está haciendo una bola que va a ser muy difícil de pagar en el futuro con estos intereses, que son justamente intereses altos para que la economía se estanque y que no haya un peso en ningún lado y el dólar mantenerlo en calma, que es eso que hoy por hoy se está manteniendo, pero que en unos meses más, cuando se lance el año electoral en serio, vas a ver cómo la economía va a empezar de nuevo con un dólar que se empieza a disparar, porque hay un montón de pesos que cuando la economía empiece a transitar el camino electoral, empieza la incertidumbre, y en todos los años electorales lo que se llama fuga de capitales, esto es cambiar pesos por dólares y fugarlo del exterior, va a empezar. Yo calculo que para marzo o abril vamos a tener un proceso muy importante nuevamente de devaluación y de aumento de inflación, que seguramente no va a ser para nada un 23% como dice el gobierno. Alejandro, ahora cito a Pino Solanas, que estuvo en C5N el miércoles a la noche, y él decía que la Argentina que vamos a encontrar el 10 de diciembre del 2019 va a ser una Argentina muy difícil, no por el incremento de la deuda externa, sobre todo. A eso se refería Pino. Mira, el gobierno desde hace unos meses transita un sendero, un andarivel muy peligroso, que es entre el conflicto social
y que se agrave los problemas alimentarios en la Argentina, y por el otro lado la posibilidad del no pago de la deuda externa. Ese andarivel, si logra el gobierno llegar airadamente, sin que ninguna de esas bombas explote, le va a tocar al gobierno que viene desarmar esas dos bombas. Yo creo que la primera medida que va a tener que tomar el gobierno es volver con un sistema de programas sociales y alimenticios para terminar con los problemas alimentarios en la Argentina, que se van a ir agravando. Y por el otro lado, el ministro de Economía o de Finanzas, o como se llama, viajar a Washington a reestructurar el acuerdo con el fondo y reperfilar la deuda, porque es impagable en el 2020 esta deuda que contrajo el gobierno de Macri. Otra de las promesas que había hecho el presidente es que la última promesa, y ya lo dejamos ir, Alejandro, cuando él decía en plena campaña: en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. Hoy hay más trabajadores que pagan impuestos a las ganancias. Por supuesto que era, digamos, una promesa que seguramente iba a ser incumplida, porque el impuesto, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias tiene un impacto importante en la recaudación. Y otra de las mentiras del gobierno fue que iban a bajar la presión tributaria. Hoy la presión tributaria del gobierno es mayor a cuando encontró en el 2015 el gobierno. Entonces, no solamente no cumplió las promesas que hizo, sino aquellas verdades reveladas de todo gobierno neoliberal, que es bajar impuestos, las ha revertido contrariamente hacia el aumento completo de los impuestos, con lo cual las pequeñas y medianas empresas no pueden bancar una situación de aumento de impuestos, caída de salarios y de consumo interno, apertura importadora y tarifas por las nubes. La economía está parada no porque los empresarios pymes sean poco competitivos, los trabajadores no les gusta laburar, sino por un marco económico que lo único que favorece es la timba financiera en contra del trabajo y la producción argentina. Alejandro, muchas gracias. No, gracias, Adrián. Buen fin de semana. Igualmente.